Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Bien, sí, Buenas Daniel. tardes. Muy buenas tardes. Bueno muchachos, entonces vamos hoy a continuar con nuestro curso de Access. Antes de empezar, quiero que revisemos lo del taller de conceptos básicos. Quiero que lo socialicemos. Entonces, por ejemplo, no sé quién nos quiera compartir qué consultó sobre la primera pregunta. ¿Quién me colabora, muchachos, con la primera pregunta? Ya un momento estoy abriendo el archivo. Listo, muchas gracias. Nadie, muchachos, solamente una personita que está cargando el archivo. ¿No hicieron el taller? Listo, ya puedo abrir el archivo. Listo, muchas gracias. Entonces la primera pregunta decía, ¿qué es una base de datos? Señor. Y pues lo que yo investigué y pues redacté con mis palabras fue, una base de datos es un conjunto que pertenece a un contexto almacenado sistemáticamente para su uso posterior y se utiliza con tablas y en estas tablas se agregan los atributos, que en ese momento son los datos. Listo, muy bien, muchas gracias.
¿Alguien más nos quiere compartir algo sobre ese punto, que es una base de datos? Profe, yo coloqué algo pues muy sencillo. Es una herramienta para recopilar y organizar información. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pasemos con el segundo punto. ¿Para qué sirve Microsoft Access? A ver, Microsoft Access es un programa diseñado para la creación y administración de base de datos. Listo, súper bien, muchas gracias. ¿Qué es una relación en una base de datos? Son asociaciones que se crean entre las tablas que están en una base de datos. De esta forma es posible llamar datos de diferentes tablas. Hay tres tipos de relaciones, que es uno a muchos y muchos a muchos. Ok, perfecto. ¿Qué es llave primaria? ¿Qué es una llave primaria? Es un campo que identifica de forma única cada fila de una tabla, y no puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Ok, perfecto. ¿Qué es una llave foránea? Es una limitación referencial entre dos tablas. Identifica una columna o grupo de columnas en una tabla. Listo. ¿Qué es SQL? Es el lenguaje de las bases de datos relacionales. Listo, muy bien. ¿Qué es una tabla? Es una base donde se guardan todos los datos recogidos por un programa. Muy bien. ¿Qué es un registro? ¿Qué es un registro, chicos? Un registro es toda la información almacenada en un elemento en un archivo o tabla. ¿Y qué es un campo? Un campo es una unidad más pequeña en la que tiene toda la información importante y tiene un nombre único que define todo su contenido. Listo, perfecto. ¿Cómo se clasifican las bases de datos? ¿Cómo se clasifican las bases de datos?
Según la flexibilidad de modificación, pueden haber estáticas o dinámicas. Las estáticas solo son de lectura y dinámicas modificables con el tiempo. Listo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué gestores de base de datos encontraron por ahí? Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Orient, Couch, DB2 de IBM. Hay varios, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Listo. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles pantalla. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Si pudieron hacer algunas tablas? Sí. ¿Se pudieron realizar el esquema de alguna de las tablas? Chicos, ¿cómo les fue con el esquema? Muchachos, ¿se fueron a dormir y me dejaron ahí conectados? El esquema era sobre la empresa que nosotros queríamos crear. Sí, sobre una idea de una empresa y realizar como unas tablitas. ¿Se acuerda que sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Hicimos algo como esto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Es que se me perdió este esquema. Bueno, entonces vamos a hacer aquí algo. Resulta que habíamos hecho algo más o menos parecido a esto, ¿cierto? Entonces teníamos que, estábamos revisando lo de una universidad. Entonces teníamos ahí unas tablitas, ¿cierto? Pues ahí, sí, eso puede variar dependiendo al ejercicio, ¿no? Dependiendo a cómo uno lo interprete, lo que les decía. Pero vamos a mirar acá cómo funciona eso que vimos en la teoría, lo que encontramos. Pero es que yo tengo estas tablas, ¿cierto? Vuelvo y les digo, las tablas por sí solas no se pueden hacer, digamos que no serviría básicamente para sacar suficiente información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos empezar a ponerle aquí a mi diagrama de base de datos? Lo que vimos allá, por ejemplo, la llave primaria, la llave foránea y establecer una relación entre todas las tablas. Así es que funcionan las bases de datos. Entonces, observen, por ejemplo, en universidad, vamos a enfocarnos en universidad y sedes. ¿Listo? Universidad y sedes. O sede. Sede. Resulta que yo tengo en la universidad estos campos: NID, nombre, ciudad y teléfono. Yo tengo que establecerle a cada una de las tablas una llave primaria, que es un valor único que se va a identificar en cada una de las tablas. Es importante, esa llave primaria no debería repetirse en la tabla, no debe repetirse en la tabla porque entonces ya no me serviría como llave primaria. La llave primaria debe ser un valor único.
Entonces, si observamos en universidad, NID, nombre, ciudad y teléfono, ¿cuál creen ustedes que sea el campo que puede utilizar? El de teléfono, profe. O también puede ser el NIC. El NIC de pronto. Serviría más el NID, ¿cierto? ¿Cierto? Sería mi llave primaria. Me serviría más el NID, porque las universidades, o bueno, en general las empresas, el NID es único, ¿cierto? No pueden haber dos empresas con el mismo NID, ¿o sí? No, es para cada uno. Exactamente, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ya le asignamos la llave primaria a universidad. Ahora aquí a sedes. La sede, ¿cuál creen ustedes que sería el campo que me serviría como llave primaria? Nombre. El nombre, bueno, pues el nombre serviría, pero yo les recomiendo nunca utilizar el nombre como una llave primaria. ¿Sabe qué podríamos hacer para crear una llave primaria? La podríamos crear. O sea, yo podría crear un nuevo campo, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, código, el código de la sede. ¿Sí? Yo podría crear un campo para ponerlo como llave primaria, porque yo digo, bueno, poner el nombre como llave primaria, no sé, mejor como la sede, mejor un código, ¿cierto? Yo podría inventarme un código. Entonces, esa sería mi llave primaria, listo. Aquí en la facultad, tengo el nombre de la facultad nomás. Sería otro código. Y la extensión, por ejemplo. Ah, Aquí yo podría, extensión en teléfono, ¿cierto? En teléfono. Yo podría crearle también un campo. Yo podría decir, bueno, voy a insertar un campo y le voy a poner, por ejemplo, un código a esa facultad, ¿cierto? Que sean valores únicos que yo me cerciore que no se van a repetir. Podría ser. Los programas, tengo los programas o las asignaturas. Bueno, los programas. Esos programas, ¿cuál sería la llave primaria? El código, profe. El código, ¿cierto? El código sí serviría para ponerlo como llave primaria. Entonces yo vengo acá y le digo llave primaria. Eso es lo primero que yo debo hacer en un esquema de base de datos. Aquí en esta tabla que acabé de crear, asignatura. ¿Cuál creen ustedes que sería la llave primaria? el código, que no se repite. El código, ¿cierto? Pues yo me cercioro que el código es un valor que no se va a repetir, entonces me sirve. Y aquí en docentes, ¿cuál me serviría como llave primaria? La cédula. La cédula, ¿cierto? La cédula no se repite, no hay dos docentes con la misma cédula. Y a estudiantes también podría aplicar la misma, ¿cierto? Esta acá. ¿Cierto? Entonces miren que acá estos campos no se repiten. Eso es lo primero que yo debo hacer. Asignar como llave primaria
cada uno de los campos, un campo que yo sé que no se va a repetir. ¿Listo? Eso es muy importante. Debe ser un valor único. Y todas las tablas deben tener llave primaria, siempre. ¿Listo? Cierros con eso, ¿cierto? Fácil. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a revisar lo de la llave foránea. Resulta que antes de yo realizar la llave foránea, debo establecer el tipo de relación que tienen las tablas. Alguien nombraba la relación uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, ¿cierto? Esas relaciones pueden variar según cómo se interpreten los ejercicios. Por ejemplo, voy a establecer la primera relación. Entonces me voy a ir para acá. Yo lo voy a hacer con una figura, con una flechita. La primera relación sería esta. ¿Por qué esta? Quiero que interpretemos. Y pues también debemos identificar cuál es el papá y cuál es el hijo. ¿Listo? Chicos, me regalan un segundito que me están dando una llamadita. Bueno, chicos. Entonces, aquí establecimos la primera relación. Entonces debemos identificar cuál es el papá y cuál es el hijo. Por ejemplo, para entenderlo más fácil, ¿la universidad tiene sedes o la sede tiene universidades? La universidad tiene sede. La universidad tiene sedes, ¿cierto? Entonces, la relación, este sería el papá, la tabla universidad, y esta sede sería el hijo. Entonces, a las tablas que hacen parte, o sea, a las que yo identifico como hijos, es donde yo voy a poner la llave primaria. Resulta que la llave primaria es la que me identifica la llave foránea es la que me identifica la llave primaria de la tabla papá. Vamos a mirar. En este caso tengo la tabla universidad cuya llave primaria es NIC. Como debo aquí agregarle como llave foránea un campo que diga el NIC de la universidad. ¿Cierto? ¿Esto para qué? Para que ellas empiecen a entender. Por ejemplo, si yo tengo una universidad que dice NID 905, nombre, WIS, ciudad, Bucaramanga, teléfono tal, y aquí tengo una sede, el código de la sede 1015, nombre, sede Barranca, dirección tal,
¿Y esa sede a qué universidad pertenece? A la 901, o sea, a la UIS, ¿cierto? Por eso es que se les agrega las llaves foráneas. Una llave primaria va en todas las tablas y las llaves foráneas solamente en las tablas que yo identifico como hijos. Profe, Señor. pero la punta de la flecha no iría al revés. Bueno, la punta de la flecha, digamos que aquí es indiferente, aunque igual si yo la voy a tener en cuenta, sería así, porque digamos que la universidad tiene sedes. ¿Sí? No, las sedes tienen universidades. Pero bueno, yo la podría cambiar. En este caso, la flecha es indiferente porque cuando lo vaya a hacer allá en Access, la flecha no va a aparecer. Eso es porque estoy utilizando Excel. Esto, pero entonces, para que no nos confundamos, utilicemos una. Acá. O sea, por lo del uno a muchos, que en la punta creo que es uno y en la patica va a muchos, ¿no? Ah, ok. Bueno, en algunas relaciones aparece, bueno, así como una flechita. Pero bueno, dejémoslo así, vea. Entonces tenemos aquí ya la relación de universidad y sede. Ahora vamos a mirar la relación entre sede y programas. Facultad, perdón. ¿La sede tiene facultades o las facultades tienen sedes? ¿Cómo es? Las sedes tienen facultades, creo yo. Las sedes tienen facultades, muy bien. Entonces, ¿a cuál le pongo la llave foránea? ¿A la tabla sedes o a la tabla facultad? A la sede. ¿A la sede? A la sede, creo. A la facultad. Iría a la facultad. Recuerden que, A la facultad. ¿cierto? Aquí, ¿cuál llave foránea sería? La llave primaria de sede. Entonces, acá sería, por ejemplo, código sede. Y eso sería una llave foránea. ¿Cierto? ¿Para qué? Para identificar esa facultad a qué sede pertenece. ¿Cierto? Entonces, por eso le asigno la llave foránea. Ahora vamos a revisar la relación que hay entre facultad y programas. ¿Cuál sería el papá y cuál sería el hijo? El hijo es el programa y el papá es la facultad. ¿Cierto? ¿La facultad tiene programa o los programas tienen facultades? La facultad tiene programas, ¿sí o no? Entonces, ¿a cuál le asigno la llave foránea? Al programa. Entonces, al programa, ¿cierto? Entonces, acá le pongo la llave foránea, que sería el código de la facultad, ¿sí o no? Sería la llave foránea. Listo. Vamos a revisar ahora la relación entre programas y asignaturas. ¿Cuál es cuál? ¿A quién le asigno la llave foránea? Asignatura. ¿Asignatura? Sería el código del programa. ¿Sí o no? Esa sería la llave foránea. Mire. Eso es lo que yo debo hacer siempre con el diagrama.
Ahora vámonos acá con estas dos tablas que me hacen falta. ¿Cómo me queda mejor relacionar a estudiantes con asignatura o a estudiantes con programa? Con programa, pienso yo. A estudiantes con programa. Con asignatura, digo yo. ¿Y a los docentes con programas o asignaturas? En la asignatura. Con asignaturas. Ah, con asignaturas. Bueno, vamos a mirar. ¿El programa tiene estudiantes o la asignatura tiene estudiantes? ¿O los estudiantes tienen asignaturas? ¿O todo lo anterior? Estudiantes asignatura, profe. ¿Estudiantes de asignatura o al programa más bien? ¿Qué dicen ustedes, chicos? O estudiantes programas. A programas. Bueno, vamos a relacionarlo con programas, ¿cierto? El programa tiene estudiantes y ese mismo programa también tiene docentes, ¿sí o no? ¿A cuáles les agrego la llave foránea? A estudiantes y a docentes. ¿Se pueden ambos? Sí, claro. Yo puedo agregarle aquí a estudiantes el código del programa. Sí, porque Y, ambos están relacionados al programa. correcto. Y acá también, ¿cierto? Miren, listo. Aquí ya tengo las llaves primarias, ya tengo las llaves foráneas. ¿Sí o no? Ya está todo súper bien. Vean. ¿Claros hasta aquí, chicos, cómo trabajarlo en las llaves primarias y foráneas? Ya voy entendiendo más, profe. Sí. Bueno, ahora, teniendo esto, ahora sí me voy a ir para Access. Vamos entonces ahora sí para lo chévere. Voy a abrir Access. Voy a crear aquí una base de datos en blanco. Aquí recuerden que le asigno el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, universidades. Le voy a dar crear. Y listo, aquí estoy. Entonces, listo, estamos acá. Observen que aquí, por defecto, cuando yo abro el programa, me aparece aquí una opción que dice tabla 1. ¿Sí o no? Tabla 1, ahí aparece, mire, tabla 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí donde dice ver, le voy a dar clic y le voy a dar vista diseño. Yo estoy en vista de hojas de datos, aquí donde me va a mostrar los datos. Pero le voy a decir, no, quiero irme a la vista diseño. Entonces le doy clic ahí, observen que estoy en tabla 1. Él me dice, asígnele un nombre. Voy a crear la primera tabla. ¿Cuál era? Universidad, ¿sí o no? ¿Cierto? Según mi Excel, mírenla. Universidad. Sí, señor. Aquí está, vea. Universidad. Ese es el nombre de la tabla. Lo voy a aceptar. Y observen que acá empiezo a ponerle los campos. O sea, esto que está acá. NID, nombre, ciudad y teléfono.
Vamos a ponerlo, vea, nombre, NID. Vamos a mirar aquí los tipos de datos que encontramos para cada uno de los campos. Le voy a dar clic acá. Encontramos autonumeración. H se va a encargar de poner 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Cada vez que yo creo un registro, le voy a poner 1, 2, 3, 4 a ese campo. Tenemos texto corto o texto largo. Tenemos si va a ser un número, si va a ser un número muy grande. Tenemos fecha y hora. Tenemos fecha y hora extendida, que es con segundos, con milésimas de segundos. Tenemos moneda, cuando voy a trabajar, por ejemplo, que el campo hace referencia a plata. Entonces puedo ponerle el tipo de datos moneda. Tengo un sí o no, ¿cierto? Como una lista para seleccionar sí o no. Un objeto OLE, que son objetos adjuntos, cuando voy a adjuntar documentos, cuando voy a utilizar imágenes y demás. Tengo el hipervínculo. Recuerden que un hipervínculo es un link que me envía a algún otro lado. Tengo datos adjuntos también cuando necesito adjuntar. Tengo un dato calculado cuando ese dato depende de una operación, suma, resta, multiplicación, división, entre otros campos. Y tengo un asistente para búsqueda, que es cuando yo quiero realizar, hagan de cuenta, no sé si recuerdan en Excel lo de validación de datos, que para que él me muestre, digamos, una información basados en otro campo para yo seleccionarlo, como una lista, ¿sí? Como unas opciones. Tengo estos tipos de datos. En este caso, el NID, yo lo podría poner como un texto corto. ¿Por qué no lo pongo como número? Si lo pongo como número, recuerden que el NID normalmente trae un guión, ¿cierto? Cuando viene el código de verificación en el NID, que viene un guión, ¿cierto? Por ejemplo, 805.25.24-2. Si yo le doy como número, ese guión no me lo va a tomar. Para que me tome ese guión, yo debo darle un texto corto, es decir, que el NID va a ser un tipo de dato texto corto. Observen que aquí por defecto está la llave primaria, o sea, él me está diciendo que esta es la llave primaria. Miren, aquí ya está. Él me dice, ve, aquí está la llave primaria. Al ser llave primaria, quiero que nos bajamos para abajo, que nos vayamos aquí para abajo, miren acá. Profe, ¿dónde está la llave primaria? Aquí aparece, vean, hay un dibujito como una llave amarillita. Ah, ok, ya. Entonces, me voy a ir para acá abajo, que es donde está, digamos, las propiedades de ese tipo de datos. Y observen que cuando es llave primaria, aquí dice requerido. ¿Sí ven? Requerido. Este requerido quiere decir que es un campo obligatorio. O sea que la persona sí o sí debe ingresarlo. Como es llave primaria, por ende debe ser obligatorio. ¿Sí? Yo después, en los demás campos, puedo escoger qué es obligatorio y qué no. Entonces, vamos a crear el segundo campo, vean. Entonces, tomo y me paro acá. Y sigo. El otro sería el nombre, ¿cierto? Entonces, acá pongo nombre. ¿Qué tipo de datos? Bueno, puede ser también un texto corto. Vamos ahora con el siguiente. Ciudad y teléfono. Entonces acá, ciudad, tipo de datos, texto corto. Y teléfono, tipo de dato, texto corto. ¿Por qué el teléfono lo pongo como texto corto y no como número? Recuerden que el teléfono a veces también trae extensiones, ¿cierto? Entonces, si yo voy a escribir el número de teléfono, por ejemplo, 625-2323, extensión 102, como yo tengo que poner esa palabra extensión o las siglas EXT, eso es texto. Si yo le pongo un formato como número, no me va a dejar. ¿Listo? Debo tener muy en cuenta eso. Entonces, le voy a poner al teléfono texto corto para cerciorarme de que me va a funcionar. ¿Listo? Listo. Ya aquí terminé.
Miren, lo que hago acá es darle clic derecho, aquí donde dice universidad, y le doy guardar. Ya puedo darle clic derecho, cerrar. Observen que mi tabla quedó acá, mírenla. Si le doy doble clic, miren, ahora estoy en vista de hoja de datos. Miren, aquí están los campos. ¿Sí ven? Miren los campos, están acá. Vamos a crear una universidad. En esta vista de hoja de datos es donde yo puedo empezar a llenar la información. Por ejemplo, voy a crear la primera universidad, NIT. Le voy a poner 9001. Nombre, Universidad de Caldas. Ciudad, Manizales. Teléfono, 5487-5412, por ejemplo. Listo. Ahí ya quedó la primera universidad. Ahí ya la ingresé a mi base de datos. Yo puedo darle guardar. Siempre que vayan a cerrar, igual él después les va a bloquear y les va a decir, qué pena, primero guarde para poder cerrar. Ahora yo quiero crear la otra tabla. Vamos a crear todas mis tablas. Entonces yo vengo para acá, crear tabla. Miren, acá está. Y la misma historia, vean. Me voy acá, ver, vista diseño. Me dice que le asigne el nombre. Entonces le asigno el nombre. Vamos con sede. Y le doy aceptar. Vamos a ponerle acá código de la sede. Ojo, los campos no debe quedar ninguno con un espacio en blanco. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, esto que acabé de hacer, debo utilizar el guión piso o un guión mejor, ¿listo? Nunca un espacio en blanco. Tipo de dato, vamos a ponerle, bueno, a ese sí vamos a ponerle número. Puede ser número. Nombre, dirección, nombre, texto corto y dirección, texto corto. Ahora debo crear la llave foránea. Voy a poner NIT Universidad. Ojo, esta llave foránea debe tener el mismo tipo de dato que en la llave primaria en la tabla universidad. ¿Qué tipo de dato le puse al NIT allá en la tabla universidad? ¿Recuerdan? Texto corto, Esto corto porque de pronto puede llevar porque al puede guión. tener guión del NIT. Entonces lo voy a dejar texto corto. Deben tener el mismo tipo de datos, obvio, ojo, ¿no? Si no, les puede presentar algún inconveniente. Bueno, aquí ya puedo guardar y puedo cerrar. Voy a crear mi otra tabla, crear tabla. Facultad. Entonces le voy acá ver, vista, diseño, me pide que le ponga el nombre, facultad. Y lo mismo, tengo aquí el código de la facultad. Vamos a ponerlo en número, puede ser. Nombre, extensión y la llave foránea de la sede. Código de la sede. ¿Ese qué tipo de dato le puse? ¿Qué tipo de dato le puse? Texto corto también. ¿Seguros? ¿O le puse formato de número? Número. Número, ¿cierto? Listo. Le voy a dar guardar. Observen que para cada uno de los campos me aparecen unas propiedades aquí abajo. Recuerden que aquí donde dice requerido, si yo quiero que sean campos obligatorios, le cambio el no por el sí. O sea, para decirle qué pena, esos campos ustedes los deben llenar sí o sí. Eso es opcional, ¿verdad? Todo eso es opcional. Bueno, vamos a crear nuestra otra tablita. Entonces vamos para acá a crear tabla.
Vamos a poner acá, por ejemplo, qué pena muchachos, me están dando una llamadita, regálame un segundo, por favor, que es de Adiel Sena. Bueno, chicos, entonces, aquí ya creé la otra tabla, entonces voy a darle ver, vista diseño, y aquí le pone el nombre de la tabla, ¿cierto? Miren que es muy sencillo crear tablas, ¿sí o no? ¿O es difícil? ¿Difícil no? ¿O es fácil crear tablas? Fácil. ¿A la facultad qué tipo de dato le puse? Número. Número, ¿cierto? Listo. Listo, muy bueno. Entonces tengo facultad, tengo programas, listo. Voy a dejar hasta ahí, ¿listo? Para explicar otra cosita. Listo, hasta ahí voy bien. Yo puedo acá darle cerrar todo, ¿cierto? Yo puedo empezar a llenar datos. Por ejemplo, ya tengo una universidad, vea, la 9001. Puedo crear una sede, puedo crear los programas y puedo crear la facultad. Antes de empezar a llenar los datos, voy a hacer las relaciones. Vamos a mirar cómo es que yo hago las relaciones. Entonces me voy aquí donde dice herramientas de bases de datos, aquí arriba, y le doy aquí la opción que dice relaciones. Observen que aquí me dice qué tablas quiere que le muestre para crear las relaciones. Le voy a decir doble clic, facultad, programas, sedes, o sea, todas, ¿cierto? Y le doy cerrar. Mírenlas, ahí están. Voy a organizarlas como las tengo yo aquí, miren. Entonces tengo, por ejemplo, universidad acá, tengo facultad por acá, perdón, tengo por acá sede, facultad y programas. Algo así, ¿cierto? Algo así tengo. Miren. Listo. Ahí está. Y aquí es donde yo empiezo a crear las relaciones. Miren que es muy fácil. Me voy a llevar esta llave foránea, la voy a arrastrar hasta acá y suelto. Y miren que él me dice, las relaciones que va a ser NID universidad. De la tabla universidad, el campo NID va a crear una relación con la tabla sede, el campo NID universidad. Está bien, ¿cierto? Así es como yo lo necesito. Vamos a mirar acá estas opciones que están acá. Exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Resulta
que si yo habilito exigir integridad referencial, quiere decir que debe primero estar creada la universidad para después poder crear la sede. ¿Sí me hago entender? Debe estar primero creada la universidad para crear la sede. Por ejemplo, si yo me voy a poner allá a inventarme una sede y le pongo un NID de universidad y después digo, ay, después voy y creo esa universidad, no le va a dejar. Debe primero crear la universidad. Eso es integridad referencial. Entonces yo lo puedo activar. Cuando yo lo activo, se me activan esas dos opciones, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Resulta que si yo actualizo un dato en, por ejemplo, el nombre de la universidad, todas las tablas que dependan de ella también se va a actualizar ese mismo campo. Por ejemplo, si yo le cambio el NID, yo tengo la universidad 9001. Si yo le cambio a 9002, como yo le activé esto, al momento de yo guardar esa tabla, aquí en código de sede, este NID universidad que también aparecía en 9001, se va a cambiar a 9002. Todo lo que tenga 9001 se va a cambiar a 9002. Eso es actualizar en cascada. Y lo mismo, eliminar en cascada. Si yo elimino un dato de universidad, todos los datos que dependen de él se van a eliminar. Entonces es mejor, por lógica que se deben de habilitar para que esté actualizando, ¿no? Claro, mejor, ¿cierto? Mejor que eso se esté actualizando y no tenga que hacerlo yo de manera manual, sino que si yo modifico el NID de, por ejemplo, el código de la sede, en facultad, ese código de la sede también se actualice. Si yo lo elimino, que se elimine. Yo los puedo activar. Que simplemente darle check acá y le doy crear. Bueno, aquí es donde yo les decía a ustedes lo de los mensajitos de Access. No se asusten. ¿Qué me está diciendo? Que la tabla sede está abierta. Por eso no me deja hacer la relación. ¿Qué tengo que venir yo acá? Cerrar todas estas tablas para evitar que me genere problemas. ¿Cierto? Ese fue el error que me dio. Voy a volverlo a hacer. Listo. Aquí y le doy crear. Listo. Miren, ahí está. Una relación uno a muchos. Una universidad tiene muchas sedes. Muchas sedes pertenecen a una universidad. Ojo con el tipo de relaciones. Ahí me nombró por ahí. La uno a uno sería que una universidad tiene una sola sede y una sede pertenece a una sola universidad. Muchos a muchos sería que muchas universidades tienen muchas sedes y muchas sedes pueden pertenecer a muchas universidades. Debo tener el orden. En este caso, una universidad tiene muchas sedes y muchas sedes, varias sedes pueden pertenecer a una misma universidad, ¿cierto? Debo tener cuidado con las relaciones. Si yo pongo uno a uno, estoy restringiendo al momento de llenar. Quiere decir que solamente debe haber un solo datico, una sola universidad y una sola sede. No puedo tener más. En este caso, como voy a crear muchas sedes, pues por eso le pongo la relación uno a muchos. Ahora vamos a crear la otra relación, que sería código de sede hasta aquí abajo, miren, hasta código de sede. Lo mismo me dice, aquí confirmo, tabla sede, campo tal, tabla facultad, campo tal. Está bien, le activo, acá lo de integridad referencial. Aquí yo puedo cambiar el tipo de combinación, miren. Y le doy aquí donde dice crear. Listo, miren, ahí está. Voy a cambiarla acá para que lo puedan ver mejor. Miren, ahí está. Y ahora hago la última relación. Esta con esta. Confirmo. Listo, activo. Y le doy crear. Listo, miren. Le doy clic derecho, guardar. Ahí ya está la relación, mírenla. Ya esas tablas están relacionadas. Ya puedo empezar a llenar los datos. ¿Sí o no? Sí, señor. Aquí ya puedo yo empezar a llenar los datos. Miren lo que voy a hacer. Vamos a llenar acá. Por ejemplo, observen. Voy a crear una sede. Voy a crear la sede 25 con nombre Barranca.
Dirección Avenida 75, 2320. NID de la universidad, o sea, ¿a qué universidad pertenece esa sede? A la 9001, ¿cierto? O sea, la Universidad de Caldas. Miren que cuando yo creé esta sede, voy a guardar, voy a cerrar. Miren acá en la universidad, ¿qué pasa? Tengo un campo que dice 9001. Si yo le doy aquí en el más, me muestra qué sedes están asociadas a esa universidad. ¿Sí ven? Miren. Y tengo también para ver las facultades de las sedes. Miren, lo que pasa es que no he creado ninguna facultad, pero desde aquí la puedo crear. Miren, facultad 20. Nombre. Ingenierías. Extensión 205. Observen que no me está pidiendo la llave foránea. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde aquí, desde el archivo raíz. Entonces, él ya supone que esta facultad pertenece a esta sede. ¿Cierto? Miren. ¿Me hago entender, chicos? Sí, señor. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? De atención. Y ahí yo puedo, vea, me voy a crear otra sede. Voy aquí a crearme otra sede, miren. Sede 30. Nombre, San Gil. Calle 48, 20, 89. Si yo le doy clic aquí en el más, a esa sede San Gil, puedo crear una facultad dentro de la sede San Gil. O si necesito dentro de la sede Barranca, le voy acá. Y miren cómo me empiezo a mover. Eso es una relación, mírenla. Ahí está clarita. ¿Sí ven? Y a medida que voy creando, por ejemplo, mire que creé la facultad y me generó el más. Si le ven el más, me está diciendo cree una asignatura, miren, a esa facultad. Perdón, los programas, creo que es. Programas. ¿Sí ven? Entonces, él empieza a crear ese tipo de relaciones, miren. Simplemente es no dejarme perder, ¿no? Digamos, si yo noto acá todo esto, puede ser que me confunda. Yo, pero ¿por qué tantos cuadros? No, debo guiarme con el archivo raíz. Miren, con lo amarillo, esto es una cosa, esto amarillo divide la otra, esto lo otro, y aquí vamos. ¿Sí ven? Para que vean las tablas. O sea, Preguntas. profesora, ¿hay ahí 5 tablets? ¿4 tablets? ¿4 o 5 Tengo tablets? 4 tablas. Vea, ya creé la universidad, ya creé la sede, creé la facultad, y aquí estoy creando el programa. Y esa abajo. Ah, es una nueva, ¿cierto? No, ¿Eso? esta de abajo es otra facultad. Ah, ya. Así, miren lo amarillo, o sea, pertenece a esto. ¿Esto qué es? La facultad. Aquí hay una facultad que es Barranca, perdón, una sede que es Barranca y aquí hay otra sede que es San Gil. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Todo claro. Todo claro. Fácil, ¿sí o no? O difícil, ¿cómo la vieron ustedes? Miren cómo creamos tablas
Miren cómo creamos relaciones y miren cómo le estamos agregando registros. Los registros son cada uno de los datos. Eso es un registro, eso es otro registro, otro registro, otro registro. Y así empiezo a crear. Ya aquí puedo guardar, aquí puedo minimizar. Digo, vean, no me va a confundir, voy a minimizar todo como estaba. Miren, listo. Esta raíz la pude abrir desde la principal, la primera tabla que es esta, de aquí donde arranca todo. ¿Sí o no? ¿Preguntan, muchachos? ¿Pregunta o todo claro? Aquí ya puedo guardar, recuerden que como ya guardé, simplemente darle en el disquete y esa base de datos va a estar ahí guardadita. Chicos, ¿alguna pregunta o todo claro? Sí, está Profe, claro. en cuanto a la tabla que debíamos hacer, ¿la debemos enviar por WhatsApp? No, recuerden que las actividades ustedes me las entregan al final. Ok. Profe, yo le mandé una tabla de Excel, pues me falta, pues ya entendí algo más. Me falta es como organizarla. Pues yo la mandé prácticamente fue con los datos a su personal quería hacerle la pregunta, pero creo que no alcanzó a verla. Ahorita ya que me puede volver a escribir, por favor. Pues no sé, tal vez es que lo abrí, lo revisé y eso que se le olvida a uno responder en el momento y después se le pierde a uno el mensaje, tal vez. Si me puede volver a escribir, por favor, Vale, ya le miro. de primera y ya la reviso. Listo, muchachos. ¿Alguna preguntita con esto? ¿Todo muy claro? Sí, señor, todo claro. Fácil, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que al diagrama que cada uno de ustedes hizo, que ya ahorita me lo va a compartir, vamos a socializar a ver qué ideas tuvieron, van a realizar eso, van a crear las tablas, van a crear las relaciones y van a agregar más o menos a cada tabla puede ser de a 5 registros por tabla, ¿cierto? Y pueden practicar esto. Es muy importante que lo practiquen para que no se confundan, para que aprendan a manejar el archivo raíz con sus respectivas relaciones. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ya se lo envié. Listo, ya la reviso. Chicos, ¿alguna preguntita? ¿O todos súper claros? Todo claro, profe. Listo. Bueno, voy a revisar de una vez lo de la compañera. Ah, aquí la vi. Bueno, O mientras sea, tanto, por favor, van alistando cada uno el diagrama que realizó para que me lo vaya compartiendo. ¿Listo? Para a revisar ese, qué ideas tuvieron. Vamos a a ese, hacerlo por voluntad propia. El que quiera me avisa y va compartiendo pantalla, nos muestra, nos explica qué idea tuvo y listo. a ese, ahí tengo que mejorarlo porque pues no entendía esa partecita que usted estaba diciendo, qué nombre, que eso. Creo que Bien. tengo que mejorarlo. Sí, de pronto, bueno, es que hay bastantes datos, ¿sí? Digamos, está bastante completa, pero entonces tal vez es dividir toda esa información por tablas, ¿sí? Por ejemplo, tener el contratista. Entonces, ¿qué número de contrato tiene? El nombre,
no sé ese número de procedimiento. Bueno, sí, digamos que los que entienden son ustedes cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá no sé el número de procedimiento, pero podría crear otra tabla que diga, por ejemplo, documentos de carpeta, o otra que diga supervisión, otra que diga actas, ¿sí? Porque es que esta Bueno, tabla está, claro, está toda la base de datos está en una sola, pero usted sí, podría señor. dividir, se podría Ah, dividirla. Listo. Entonces, ¿quién dijo yo? Para que me comparta el diagrama. Día 1. Chicos, ¿se fueron a dormir? Marta, Juliet, Jennifer, Santiago, Janet, Adriana. no, Ah, Jennifer fue la que me compartió ya el archivito por Diego, Lisis, Rudy, Adrián. Qué pena, o sea, yo sí estoy, digamos, atento escuchando, pero en este momento, pues como estoy acá en medio del trabajo, yo lo que sí hago normalmente es que yo veo la grabación y la actividad yo la preparo en la noche. Ah, ok. Pero me toca que mirar la grabación porque es que no puedo descargar, hace no sé qué es lo que pasa con mi computador, pero no me lo deja. Ah, Y ya busqué y no lo tiene. ¿y qué error para el roja? ¿Pues le tomó foto del error? No. Me dice error, no se puede instalar. ¿Y el Office que usted tiene, qué versión es? ¿Sí sabe qué versión es el Office que tiene instalado? Profe, perdón, ¿cómo hace uno para mirar cuál es el programa que tiene instalado? Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes pueden dentro del programa, están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes pueden aquí en archivo, hay una opción que dice cuenta, búsquenlo, en mío en este caso está en más, cuenta, y aquí aparece, vea, Microsoft Office Professional Plus 2016. ¿Cierto? Ahí está entonces la versión que cada uno de ustedes tiene. Pueden entrar en Word o en mismo Access, pueden revisar ahí, buscan más, cuenta. Ah, bueno, pues yo tengo acá Access abierto. Ay, espere que no voy a cerrar esto. Le doy archivo, cuenta, miren, aquí aparece. ¿Listo? Bueno, si nadie me quiere compartir entonces el diagrama, voy a hacer de cuenta y voy a Profe, confirmar. es que yo lo hice, pero lo tengo, o sea, no lo puedo compartir porque lo tengo es acá, esto a mano, porque es que mi hija ha tenido ocupado el computador haciendo cosas de la universidad y no pude. ¿Y por qué no Entonces, prende la camarita y nos lo muestra y lo enfoca un... mm, Se desea, es ¿no? que, o sea, que es algo, digamos, yo hice algo muy básico, entonces, porque primero no había entendido bien, digamos, yo coloqué algo muy básico para luego pasarlo al computador y ya luego sí se lo comparto. Ok. Digamos, acá la empresa Creaciones Gilla, ¿no? La dirección, en ese campo de empresa coloqué en el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono y un NIT, le coloqué un NIT. Productos, luego hay otro campo que dice productos. Como los productos son son pijamas, entonces coloqué, digamos, productos, pijamas de satín en short, pijamas de satín en pantalón, pijamas de short en algodón, pijamas de pantalón en algodón,
Eso es como los productos. En la parte de insumos, acá me tomaron que creo que, bueno, tengo otra casilla que es precios, creo que irían primero los precios. Precios, hay, digamos, las de satín de short, 25.000, las de satín de pantalón, 32, las de algodón en short, 28, las de algodón en pantalón, 30.000. Ok. Entonces, tendría otra casilla que serían insumos. Entonces, en los insumos están las telas. ¿Cuánta tela tengo en satín, telas en algodón, cauchos, hilos, hilazas, cierres? Solamente había elaborado esa parte. Entonces, ya me tocaría después hacer como las relaciones. Entonces, ya, eso era lo único que había hecho. Ah, ok, pero bueno, súper bien. Muchas gracias, Janet, por compartir su idea. Bueno, Listo. Para alguien me pregunta que cómo hace para activar Office. Pero normalmente lo que les comentaba, ¿no? Office es un programa pago, pero ustedes pueden buscar en internet activadores. Busca activador de Office 2019, que en este caso es la foto que me mostró. Office 2019 y ya. Lisis, dele Profe, clic. pero si lo están haciendo desde el computador de la oficina, algunas veces no hay permisos, pero ese es el caso mío. O sea, hay que tener en cuenta que si están trabajando desde el computador de la oficina, mirar si tienen los permisos. Si no Pues, tienen los permisos, pues no se podría hacer. Es el caso mío. Yo por lo menos tengo que llegar a la casa a hacerlo. listo. Lisis, profe, una cuando pregunta. le da a presentar, perdón, Lisis, cuando le da a presentar, le aparece su pantalla ahí pequeñita, ¿cierto? Que fue la foto que nos envió por WhatsApp. Dele clic encima de esa pantallita pequeña que le aparece en la mitad y ahí sí le da abajo compartir. Listo, perfecto. Yo estaba haciendo, tutor, buenas tardes, yo estaba haciendo la base de datos igual a la de usted, me estaba guiando y pues hasta el momento alcancé pues a hacerla hasta aquí. Me falta hacer las relaciones Ah, ok, bueno, súper bien. y llenar las bases de llenar la base de información. Los registros, agregar los registros. Eso. Sí. Sí. Listo, Lizy, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, nos vemos el día viernes. Recuerden hacer la práctica de crear las tablas, crear las relaciones y mínimo pónganle a 5 registros. Si desean, les voy a compartir mi imagen. Sí, por si no tienen alguna idea o están bloqueados, pues pueden hacer esa. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahí se la comparto. O con las llaves primarias o con las llaves foráneas. Los tipos de datos deben ser iguales. El día viernes vemos lo de cómo crear unos formularios para llenar o para ingresar registros, no para hacerlo de manera manual, sino por medio de un formulario. Y empezamos a trabajar sobre el taller final, ¿listo? Que es ya sobre consultas. Es un ejercicio que ustedes deben ir adelantando y vamos viendo temas allá a la par. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, O sea profe, que gracias. a base de lo que estamos haciendo o empezamos a hacer, ese es parte del trabajo final, ¿cierto, profe? No, el trabajo final es totalmente diferente. Esto es como para que ustedes aprendan a crear tablas, a relaciones y registros. Para cuando en el Ah, taller ok. se les soliciten, ya ustedes sepan cómo crear una tabla, cómo relacionarla, cómo hacerlo. Profe, una pregunta. ¿Sí? En lo que le comenté de la tabla que yo había alcanzado a hacer, digamos, yo relaciono productos con precios, ¿verdad? Lo de las pijamas. Bueno, pero lo que pasa es que crear una tabla que diga precio, yo creería que sería más bien un campo dentro de la tabla producto que diga el precio del producto. Un campo dentro de esa tabla. Sí, o sea, digamos que el precio no quede en una tabla aparte, sino que quede como un campo dentro de la tabla producto. Ah, ok, listo. ¿Sí? Cualquier cosita, muchachos, pues me están enviando así como la compañera Jennifer, que me envía como un bosquejo y yo les voy revisando, aunque igual digamos que los expertos son ustedes, porque ustedes son los que, digamos, tienen la idea. Sí, es que es muy difícil, no tienen pues la idea. Pero igual ustedes pues, me pueden explicar qué es lo que quieren hacer y yo les colaboro. ¿Listo?
Bueno, muchachos, que pasen una feliz tarde. Nos vemos entonces el día viernes a las 2 de la tarde. ¿Listo? Un fuerte abrazo para Listo, profe, gracias. todos. Dale, Realmente, dale. Gracias, profe. Eso es muy mal, ¿eh?